Ok, bienvenidos a la unidad 7. Esta unidad vamos a platicar acerca de lo que son las capas inferiores. Vamos a platicar de lo que son la capa de enlace y principalmente de la capa física. Y en esta presentación vamos a hablar de la capa física, principalmente los temas de capacidad del enlace y modulaciones. Ok, existe un límite teórico de qué tanto información puedo yo mandar a través de un canal. Esto se conoce como el límite de Shannon y básicamente está determinado por esta ecuación, donde la capacidad del canal en bits por segundo es la multiplicación de B, donde B es el ancho de banda, por el logaritmo base 2 de 1 más ns entre n, donde S es la potencia de la señal medida en watts, ¿sí? O dBs, y N es la potencia del ruido. La relación señal-ruido, como se conoce a esta parte, es justamente la relación entre la potencia de la señal y la potencia del ruido. Y esta significa que si yo tengo una relación señal-ruido alta, yo requiero tener menos ruido, ¿sí? Es decir, tener ya sea hardware más caro o mucho mejor, o una señal mucho más fuerte, es decir, utilizar voltajes más altos, ¿sí? Lo cual siempre es difícil de lograr y tenemos un límite físico para nosotros lograr esto. Por otro lado, construir hardware para anchos de banda muy grandes es muy difícil por diferentes cuestiones en los circuitos de radiofrecuencia, ¿sí? Que no vamos a abordar aquí. Okay, nosotros vamos a estar utilizando señales analógicas para poder transmitir bits, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, señales senoidales, ¿sí? Por ejemplo, veamos la señal roja, donde tenemos su amplitud, la cual me dice la potencia, ¿sí? O la fuerza de la señal, ¿sí? Justamente yo también tengo lo que es la longitud de onda, ¿sí? O también dicho la frecuencia. La longitud de onda está medida en metros, mientras que la frecuencia se mide en ciclos por segundo. Es justamente 1 entre la longitud de onda, ¿sí? Y el ancho de banda es justamente el rango de frecuencias que utiliza esa señal para aportar información, ¿sí? Nosotros no nada más utilizamos una sola frecuencia para transmitir la información, sino utilizamos un rango de frecuencias para transmitirla. Finalmente tenemos lo que es la fase, que es nosotros podemos tener estas dos señales, la señal azul y la señal roja, y yo puedo ver o comparar la señal azul con la señal roja y ver justamente que existe una diferencia de fase. Es decir, se puede ver como si esta señal estuviera ya sea adelantada a 180 grados o atrasada a 180 grados, ¿sí? Normalmente tenemos justamente que la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Aquí tenemos la información en pies, ¿sí? Y normalmente la frecuencia, es justamente la velocidad de la luz dividida entre la longitud de onda, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener que, por ejemplo, la longitud de onda de una onda de 16 Hz es aproximadamente un pie, de 2.46 alrededor de gigahertz, de 2.4 GHz es de 5 pulgadas, de 5 GHz es aproximadamente 2.4 pulgadas, y esto es lo que se utiliza en el 802.11b, que sería justamente el estándar de Wi-Fi, ¿sí? Y el estándar de Wi-Fi tiene canales del 1 al 11, donde nosotros podemos tener anchos de banda, ¿sí? De 20 MHz, es decir, tenemos un rango de frecuencias de 20 MHz, es decir, estamos centrados en 2.4 y tenemos 20 MHz hacia un lado, 20 MHz donde podemos nosotros transmitir. Y la primera modulación que vamos a ver es la más sencilla de todas, que es la modulación ASK. Esta modulación ASK es justamente donde yo tengo una señal senoidal a la cual le cambio su amplitud. Entonces, como pueden ver aquí,
yo estoy transmitiendo un 1 para una amplitud, para un 0 mando otra amplitud más pequeña y para un 1 vuelvo a mandar esa amplitud. Después tengo el Frequency Shift Keying o cambios de frecuencia, donde yo para mandar un 1 puedo mandar una frecuencia, para mandar un 0 mando otra frecuencia. ASK funciona bien, sobre todo en redes alámbricas, porque la potencia de la señal no decae mucho con la distancia. Y esto es por lo que lo vemos de manera muy común en sistemas Ethernet. También tenemos, por ejemplo, una variante que es PAM5, que es modulación de amplitud de pulsos de 5 niveles. Y utilizamos justamente los valores de 2 volts, menos 1 volt, perdón, menos 2 volts, menos 1 volt, 0, 1 y 2 volts. Y eso se utiliza justamente en sistemas de Ethernet de 100 base T y 1000 base T, que es justamente 100 megabits por segundo y gigabit por segundo. También tenemos en el PAM16, donde tenemos 16 niveles para la modulación de amplitud de pulso, y eso es utilizada en 10 gigabit base T, Ethernet o en Ethernet de 10 gigabit. Otra de las maneras que yo puedo modular es utilizando la fase de la señal, y es justamente el cambio de fase donde yo mando la información. Por ejemplo, aquí yo tengo con una fase, mando un 0, y aquí vemos que cambió abruptamente la fase, ¿sí?, a 180, y aquí esta significaría un 1, mandar un 1, y otra vez regresar a la fase anterior indicaría un 0. PSK o conmutación de fase trabaja bien, sobre todo cuando tengo variaciones significativas en la potencia de la señal. Por ejemplo, en líneas DSL, ¿sí?, como son las líneas de Telmex, cable modems, ¿sí?, enlaces inalámbricos, todos ellos utilizan conmutación de fase. Y tengo varios tipos de conmutación de fase. La fase conmutación de fase binaria, donde utilizo dos fases, simplemente 0 y pi o 0 y 180, que es como se muestra aquí, que es utilizada en Wi-Fi para mandar 1 megabit y 2 megabits en 802.11b. O puedo también dividir incluso más esto y tener fases de 0, pi medios, pi y 3 pi medios, que serían 0, 90, 180 y 270, ¿sí?, de tal manera que puedo mandar yo dos símbolos por cada fase, es decir, cada fase me representa 2 bits, ¿sí?, y por eso se conoce como cuadratura, porque tenemos 4, ¿sí?, y vamos a ver que esto puede incluso llegar a tener 8 o más, aunque tiene un límite, ¿sí?, y es utilizado en 5.5 megabits y 11 megabits por segundo en 802.11b de Wi-Fi. ¿Cómo funciona o cómo genero yo la conmutación de fase? Normalmente yo tengo dos señales, ¿sí? Mi señal seno, representada con la azul, y mi señal coseno, que está a menos 90 grados, representada por la verde. Si yo sumo estas dos señales, puedo generar una señal a menos 45 grados, ¿sí? Entonces, con estas señales o combinaciones lineales de ellas, yo puedo generar ya sean 45, menos 0, 90, menos 90, menos 45 o más 45. De tal manera que yo puedo tener 4 o más combinaciones. Y para hacerlo utilizo lo que se conoce como una modulación IQ, donde I representa la componente en fase o la componente que está a 0 grados, y Q es la componente en cuadratura, que es la que representa a menos 90 grados. Es decir, esto puede ser el seno y esto puede ser el coseno, ¿sí?, o al revés, este puede ser el coseno y este puede ser el seno. Entonces, un símbolo es una combinación lineal de las señales IQ. Justamente tengo yo que si utilizo BPSK, tengo simplemente dos fases y utilizo simplemente 1, 0 y menos 1 y 0. ¿Sí? Es decir, no mando nada de la señal de cuadratura, simplemente utilizo la señal en fase. Y para trabajar la señal de QPSK, para generar 0, 270, 180 y 90, yo puedo generar 1, 0, que sería justamente la fase 0, 0, 1, que sería justamente la fase de, en este caso, en 90.
tengo menos 1, 0, que sería la fase de 270, y 0, menos 1, que sería la fase, perdón, menos 1, 0 sería la de 180, y 0 menos 1 sería la de 270. ¿Sí? Y tenemos, o lo podemos generar en un esquema justamente como este, donde yo tengo los valores justamente de I y de Q, que representan justamente por qué voy a multiplicar mi portadora, que sería mi onda cosenoidal y la onda senoidal de menos 90 grados. Y simplemente los multiplico y después los sumo, y eso lo puedo ya transmitir por radiofrecuencia. Entonces podemos generar estas llamadas constelaciones IQ, ¿sí? Que nos ayudan a representar los símbolos que nosotros vamos a transmitir en una constelación que se conoce como constelación IQ, que es una gráfica en 2 dimensiones de los valores en fase y en cuadratura, donde yo puedo ver el ángulo del vector, es decir, la fase de la señal. Por ejemplo, esta sería de fase 0, ¿sí? Y la longitud del vector, esta sería longitud 0, sería longitud unitaria, por ejemplo, ¿sí? O este de aquí, se fijan, tienen la misma fase 0, pero diferente amplitud. O aquí yo puedo ver que tienen la misma amplitud, es decir, esta distancia de aquí a aquí es la misma de aquí a acá, pero diferente fase. O sea, tiene 0 y este tiene 180. O este de aquí, que todos tienen la misma amplitud, todos están a la misma distancia desde el origen, pero este tiene 45 grados, 135, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, normalmente un símbolo es la unidad de transferencia en la capa física, y un símbolo puede contener uno o más bits. Por ejemplo, en el caso de PPSK tengo un bit por símbolo, pero en el caso de QPSK tengo 2 bits por símbolo, y puede haber esquemas donde puedo tener hasta 3 bits por símbolo, 4 bits por símbolo, etc. Un ejemplo es que, por ejemplo, en Ethernet, que es cableado de 100 base T, o es que es 100 megabits por segundo, que es un cable de categoría, se conoce de categoría 5, ¿sí? Tengo 5 niveles de voltaje conocidos como PAM5, que es menos 2 volts, menos 1, 0, 1 y 2. Aquí realmente tengo, se fijan, más de 2 bits por símbolo, ¿sí? De hecho, son 5 símbolos, es un poquito más de 2 bits por símbolo. Pero también puedo tener, por ejemplo, la QAM, donde yo cambio la amplitud, ¿sí? Pero también cambio la fase, ¿sí? Justamente esta me sirve justamente para codificar símbolos tanto en la amplitud como en la fase. Entonces QAM utiliza ambos, y por ejemplo en 16 QAM yo puedo tener 16 símbolos o 4 bits por símbolo, y en 256 QAM, que son 256 diferentes símbolos, tengo 8 bits por símbolo. Se fijan, es la relación de logaritmo base 2 del número de símbolos posibles que tengo. Y por ejemplo, esta constelación que se utiliza en los estándares de 3G, que es la de 16 QAM, aquí me muestra justamente los valores de I y los valores de Q para cada uno de estos símbolos, ¿sí? Y justamente el valor justamente de los bits que se representan. Por ejemplo, este de aquí es el que representa el mandar 4 ceros, ¿sí? Recuerden que si es 16 QAM, estoy mandando 4 bits por símbolo. Entonces, si yo recibo este símbolo, lo voy a traducir como si fueran 4 ceros. Y en caso contrario, si yo recibo puros unos, perdón, si yo recibo este símbolo que es menos 3, lo voy a intercambiar por 4 unos. Y ese será un ejemplo de una constelación utilizado justamente en tus teléfonos celulares 3G. Algunos otros ejemplos hoy en día tenemos justamente que ASK o On-Off Keying, que es prender y apagar, es utilizado en Ethernet cableado. FSK es utilizado en la radio del clima, o por ejemplo puede ser utilizado justamente en Bluetooth, es utilizado en Bluetooth. BPSK es utilizado en Wi-Fi y WiMAX, Wi-Fi en los estándares A, B, G y N. QPSK es utilizado también en A, B, G y N, en Zigbee, justamente en los estándares de 3G, LTE y WiMAX. 16 QAM también es utilizado en Wi-Fi, en 3G, LTE y WiMAX.
y el 64 QAM es utilizado en los estándares de Wi-Fi, LTE y WiMAX. Entonces, nosotros hemos visto una manera de representar los bits en términos de señales analógicas por medio de tres cuestiones: la frecuencia, la amplitud y la fase. Normalmente los sistemas de Ethernet cableado utilizan un esquema basado en la amplitud. La mayoría de las tecnologías hoy en día utilizan la fase o una combinación de fase y amplitud. Y bueno, algunos de ellos utilizan la parte de la frecuencia. Nosotros podemos representar un símbolo QAM como una combinación lineal de componentes en fase y componentes en cuadratura. Este es de hecho cómo lo hacen los circuitos hoy en día, y utilizamos la visualización de las constelaciones para darnos cuenta justamente cómo se transmiten los símbolos por el cable o por el aire.